Hola a todos, hoy vamos a hacer 3 técnicas con las tintas Distress. Las tintas Distress son unas tintas muy versátiles que nos sirven para muchas cosas, pero una de las características principales que tienen es que tienen una base al agua bastante potente y nos hacen unas reacciones muy chulas si las mezclamos con agua. Así que vamos a hacer 3 técnicas, un envejecido del papel, una estampación fantasma y una estampación con efecto acuarela, simplemente utilizando nuestras tintas Distress y un poquito de agua. En la primera técnica que vamos a hacer con tintas Distress y agua, vamos a envejecer un papel utilizando 3 tipos de tintas Distress y un poquito de agua. Entonces, podéis utilizar menos tintas, podéis utilizar simplemente una, pero con un poquito más de variación en la graduación del tono va a quedar un efecto más chulo. Y voy a empezar con la más clara, que es la Tea-Dye, y voy a hacer movimientos circulares de fuera a dentro del papel. Y voy a cubrir todo el papel con la tinta. Y ahora voy a utilizar una tinta un poco más oscura, que es la Vintage Photo, y le voy a poner la tinta sin llegar al centro, porque los papeles envejecidos siempre se envejecen más por el borde que por el centro. Y voy a utilizar también los mismos movimientos circulares. Y una vez lo tengo ya con las dos tintas, que ya veis que el efecto ya simplemente así ya es bastante chulo, voy a poner la tinta más oscura, que en este caso es la Frayed Burlap, que es un marroncito más oscuro, y solo por los bordes, también con mis movimientos circulares. Y una vez ya lo tengo todo con la tinta, ya le da simplemente un efecto envejecido. Pero ahora vamos a hacer que la tinta, como tiene una base al agua, reaccione con agua. Entonces lo que voy a hacer es simplemente con un pequeño spray pulverizar un poquito de agua. Y vais a ver cómo la tinta Distress empieza a reaccionar con el agua y crear unas manchitas. Si lo podéis apreciar, que simplemente ya está actuando el agua con la tinta y me está creando un efecto realmente envejecido. Pues ahora lo que voy a hacer es aplicar un poquito de calor. Lo podría dejar secar al aire, pero le voy a aplicar un poquito de calor con la pistola de calor. Pues ya veis el efecto tan chulo que se consigue aplicando calor. Ahora yo lo que suelo hacer es aplicar un poquito más de la tinta oscura por los bordes para resaltar un poquito más el oscuro de los bordes. Después de hacer esta técnica el papel se queda un poco así como arrugado, pero si lo ponéis debajo de un par de libros gordos durante unas 2 o 3 horitas ya se os va a quedar liso. E incluso con mucho cuidado lo podéis planchar con una plancha y se os vuelve a quedar liso entero. Pues así nos quedaría nuestro papel, por el que parece que han pasado muchísimos años ahora, que es el envejecido con tintas Distress y agua.
La siguiente técnica que vamos a hacer se llama la impresión fantasma y tiene un efecto muy chulo como de positivo y negativo. Entonces voy a empezar entintando la totalidad del papel con una tinta oscura en este caso. Voy a utilizar la Faded Jeans, que es una tinta azul oscura. Y voy a aplicar la tinta con movimientos circulares también en toda la cartulina. Una vez ya tengo mi cartulina con la tinta, voy a coger un sello y lo voy a entintar con una tinta de embossing. En este caso estoy utilizando Top Boss, pero podéis utilizar cualquier tinta de embossing como una Versamark o alguna de estas. Y lo que voy a hacer con esta tinta simplemente es hacer que el agua que yo pulverice en el sello se quede enganchada al sello. Entonces voy a quitar el exceso de la tinta haciendo una pequeña impresión, en este caso en un cartón, pero en un papelito o en algo nos serviría. Y ahora voy a pulverizar el sello con agua. Y voy a estampar este sello con agua en nuestra cartulina de tinta. Y ahora veis como la tinta Distress está empezando a reaccionar por donde yo le he puesto el sello. ¿Veis? Está empezando a crear como un efecto fantasma en la cartulina. Y podéis ver el efecto que se consigue, que es que la impresión que hemos hecho quede como en un negativo de una foto, así que se intuye el dibujo, pero no del todo. Y la última técnica que vamos a hacer va a ser una estampación con efecto acuarela. Para eso voy a utilizar un sello de una mariposa, que es un sello Klein, y lo voy a intentar con una tinta media, no muy clara, la Warm Lipstick, que es un rosa rojizo, y lo voy a poner en todo el sello. Y una vez tengo entintado todo el sello, con una tinta también con los mismos tonos, que esta también es una tinta rojiza, pero más oscura, le voy a dar solo en los bordes de la mariposa. No en toda la mariposa, sino en los bordes. Cuando mezcléis tintas, si siempre ponéis de clara a oscura, no vais a tener problema de que se os mezclen los colores, pero siempre hay que empezar por la clara y acabar por la oscura. Y una vez tengo el sello entintado con los dos colores, lo que voy a hacer es pulverizar un poquito de agua sobre el sello para conseguir una estampación con un efecto de acuarela. ¿Veis? Que ya la tinta está reaccionando con el agua en el sello. Pues ahora voy a estampar. Y el sello queda como si en vez de estampado estuviera pintado con acuarelas. Queda un efecto muy chulo. También con el tono más claro en el centro y los tonos más oscuros en la parte de fuera, tal como lo hemos puesto en el sello. ¿Veis? Y así es como queda
una vez el sello está seco. Es que parece realmente que lo hayamos pintado con acuarela, es un efecto muy chulo para probar. Pues estas han sido las 3 técnicas que hemos hecho hoy con las tintas Distress, que es un envejecido con tintas y agua, una estampación fantasma y una estampación con efecto acuarela. Pues espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica. Muchas gracias por la visita y divertíos mucho.